Bueno, en esta sección vamos a ver lo que serían las matrices, pero antes de continuar con el código que estamos viendo acá, primero tenemos que saber qué es una matriz y a qué nos estamos refiriendo. Bueno, una matriz básicamente es una lista de listas. Estas listas tienen elementos ingresados adentro, pero cada lista tiene una posición. Esta lista es la posición 0, esta es la 1 y esta es la 2. Y dentro de sus elementos, dentro de esta lista, vamos a hacerle como un zoom. Y lo que vamos a hacer nosotros va a ser recorrer los elementos que hayan aquí dentro. Que sería 0 y 1, imagínense. Y aquí dentro tenemos, no sé, X y la Y. X, Y y las demás también. X, Y y X, Y. Entonces, para recorrer una lista, tendríamos que aplicar un for que va del 0 al 1 nomás. Y así. Entonces, ¿cómo sería esto gráficamente en una matriz? Cuando nosotros ponemos, primero así es como se declaran. Importamos la librería de NumPy y como np, y este mx es la matriz, es el nombre que le vamos a poner a la matriz. Normalmente yo le suelo poner mx como la general, porque uno también puede tener un mx de, no sé, imagínense en el contexto, tienen que tener una bodega y este va a funcionar como inventario. Entonces ponen el nombre de la matriz según el contexto que les piden, np.ceros, ceros, para rellenar la matriz con ceros, paréntesis y paréntesis cuadrado y el tamaño de la matriz. Normalmente en las pruebas ustedes tienen que poner una matriz bastante grande para que no tengan ningún problema en la lectura de archivo, porque ustedes van a crear una matriz a partir de un archivo de texto. Entonces uno nunca sabe, o hay veces que sí, pero la mayoría de las veces no sabe cuántas filas y cuántas columnas va a tener su matriz. Entonces yo le aconsejo tener un número bastante grande acá, con 100 es más que suficiente, pero en otras ocasiones les van a decir, haz una matriz de 5x5, 6x6, o incluso de 3x5, no es necesario que tengan el mismo tamaño. En este caso lo va a hacer de 4x4, una chiquitita, para ir probando. Ya, entonces esta MX de 4x4 estaríamos, en vez de ir 3 elementos, habrían 4. Primero aquí hay una fila que tiene tantas cosas. Entonces, gráficamente sería algo como así. Ya aquí tengo mi elemento, que sería la posición 0, 1, 2, 3 y 0, 1, 2, 3. Esto es una matriz de 4x4. Hay 16 elementos. Esta sería mi MX. Mi MX es igual a todo esto. Entonces, ya teniendo estructurada la matriz, ya definida, declarada, pasemos a ver cómo recorremos nosotros esta matriz. Bueno, para recorrer una matriz tenemos que aplicar dos for. Sería un for que me va a recorrer las filas, es decir, todo esto, luego esto, luego esto y luego esto. ¿Ya? Ese va a ser mi primer for, recorrer las filas. El segundo for me va a recorrer las columnas. ¿Ya? Diría, lo que haría así en este orden, porque están concadenadas, sería, primero me va a leer esta fila. ¿Ya? Bueno, en sí no me está pescando eso, me está pescando esto, lo de acá adentro. Entonces, en la posición 0 está, yo digo for fila, fila E en la I, ya, el elemento, in range, len, lista fila. ¿Cuál es mi lista fila? Son las letras A, B, C, D. Entonces, aquí dentro hay una A, B, C y D. ¿Ya? Y dice ya, este primer for me va a ayudar a posicionarme en el A. Aquí estoy en el 0. ¿Ya? Me quedo en esa fila
En teoría estoy navegando en la coordenada 0, la fila 0, y la columna voy a recorrer ya for call in range len lista columnas. Mi lista columna es 1, 2, 3, 4. Entonces voy acá, 1, 2, 3, 4. Ya, imagínense que la A, B, C, D son las zonas y los sectores son 1, 2, 3, 4. ¿Ya? En otras palabras, estos pasarían a ser mis X y estos pasarían a ser mis Y. ¿Ya? Teniendo eso en mente, si se dan cuenta, son coordenadas cartesianas, la X y la Y. Entonces, este primer for me va a posicionar en la primera lista, que sería la posición 0, en la del A, la lista del A. Ya, el A corresponde a la fila 0. Y me va a decir for call in range lista columnas. O sea, estoy posicionado en la I y el que está en la posición 0 es el 1. Estoy acá. Me voy a poner en esta parte. Entonces sería en la posición 0. Es el primer for, el primer ciclo. El primer ciclo voy a estar en el 0, 0. ¿Ya? Voy a ponerlo acá. Posición 0, 0. Ya, estoy parado aquí. Y yo digo, en mi matriz, en la posición fila columna, que fila dijimos que era 0 y columna también es 0, yo voy a sumarle más igual 1. ¿Por qué sumarle más igual 1? Porque en primera instancia, si yo comento esto y lo ejecuto, este es mi MX. Como pueden ver, está llena de ceros. Es de 4×4, pero está llena de ceros. ¿Por qué? Porque aquí yo lo estoy diciendo que inicialice con ceros. Y es lo que queremos nosotros. En cambio, aquí cuando ya nos posicionamos en la matriz y le sumamos más igual 1, estamos diciendo que ese 0 también se le sume 1. ¿Ya? Cuando ejecutado. Ahí está. Ahora toda mi matriz se le suma 1. A todos los elementos. ¿Por qué? Porque en el primer ciclo, el 0, 0 se le va a sumar 1. Más igual 1. Luego, aquí ya terminó el ciclo del 0. Paso al otro. For call in range len lista columna. El siguiente, en la posición 1, es el 2. Me posiciono acá. Entonces, ahora en el segundo ciclo, estoy en el 0, 1. Segundo ciclo. Aquí igual se le suma más 1. Por esto. En sí, esta es la estructura que nosotros vamos a tomar siempre. Para ingresar elementos en una matriz, para rellenar mi matriz, primero la voy a recorrer, que sería la lista de las filas y la lista de la columna, para obtener las coordenadas cartesianas. Y voy a decir MX, abro los corchetes, y este es mi X y este es mi Y. En sí sería la fila y la columna. Y a ese elemento, a esa posición, le voy a sumar más igual 1. Por ejemplo, si yo pongo acá en la 0,03 o en la 1,2 mejor, más igual 1, si yo lo ejecuto ahora, me voy a mi matriz, aquí se están sumando los elementos 16 veces. Ya, estos dos elementos que yo ingreso aquí son mis coordenadas. Y tiene sentido de que vayan cambiando todo el rato, porque quiero que recorra toda la matriz. Entonces en MX fila columna, que sería la posición aquí y la posición acá, es MX, MI. Si yo lo ejecuto y lo refresco, ahí relleno todo con mis unos. ¿Ya? Entonces aquí se le suma 1, luego pasamos al otro ciclo, sería 0 con el 2. Este es el tercer ciclo, también se le suma 1. El 0 con el 3. Este es mi cuarto ciclo y también se le suma 1. ¿Y qué pasa ahora? Ya completamos el ciclo de la fila A. Terminó este for. ¿Hay algo más abajo de ese for? No.
Entonces volvemos a la línea 15, pero esta vez en vez de estar en el 0, en vez de estar en el A, pasamos al siguiente, al 1, al B. A esta fila pasamos y decimos lo mismo. Ya, aquí se terminó ese ciclo y empezamos de nuevo, pero ahora en la fila 1 y en la posición de la columna 0, es decir, acá. Y aquí también se le suma más 1 y luego 1, 1. Aquí también se le suma más 1 y luego 1, 2. Aquí también, y así. Y así voy a ir rellenando mi matriz entera. Ya, volviendo a cómo tenemos la matriz antes. Y aquí únicamente no solo podemos agregar elementos de esta manera. Aquí estamos sumando 1, pero también podemos decir fila, columna, una multiplicación con el 2. Digamos, aquí estoy multiplicando los 1 con el 2. También lo puedo multiplicar por 30 si quiero. Ahí está. También puedo decir mx fila col igualar directamente a un número 100, digamos. Entonces puedo ir jugando con esto. Normalmente, en vez de poner esto directamente, uno normalmente pone más igual algún elemento. ¿Ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Que esto normalmente la matriz la vamos a rellenar según un archivo. Imagínense que tenemos aquí una línea, un archivo txt, que tenemos aquí la línea, digamos, que tiene el A, B, A, el número, no sé, 2 y la cantidad de habitantes, 30. Entonces, yo lo que voy a hacer para rellenar mi matriz, aquí obviamente voy a tener varias líneas ya. Bueno, esto no es necesario. ¿Por qué? Porque aquí la línea ya me está indicando las posiciones. Entonces yo voy a necesitar obtener. Bueno, primero lo separamos en partes. Partes es igual a línea.split coma. Entonces la zona va a aparecer partes A. Perdón. Partes 0. El sector va a ser igual a un número entero, partes 1. Y el elemento que quiero agregar, que digamos, no sé, pues la cantidad de habitantes, imagínense, el partes 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí tengo mi A, que es de esta lista de las filas, y este 2 es mi lista de los sectores. Entonces, yo primero necesito saber la posición de la zona en la que de esta línea, ¿ya? Que en sí, aquí hay un código que es de utilidad, como lo estoy indicando acá, que es este lista.index elemento. Esta lista.index elemento lo que me entrega es la posición del elemento que estoy metiendo acá en la lista que lo estoy insertando acá. Es decir, aquí por ejemplo voy a ejecutar uno nuevo y va a ser de lista es igual a, ya tengo el A, B, voy a hacerlo chiquitita, C. Y yo digo que me imprima lista.index, la posición de qué letra, no sé, del C. Si lo imprimo, me dice 2. Si yo digo, no sé, la del A, en la posición 0, ¿qué pasa si pongo la del F? Me va a tirar error. Me va a tirar error porque dice F no está en la lista. Y si pongo B de nuevo, 1. ¿Ya? Esta lista.index, este punto index me va a entregar la posición del elemento en la lista. ¿Ya? Teniendo eso en mente, yo puedo decir que mi post zona, la posición de la zona, es decir, de esta A, porque también puede ser una C o una D. En este caso voy a tirar en una B mejor. La posición de la zona va a ser, primero tengo que agarrar mi lista, se llama lista filas, lista fila punto index, y el elemento que quiero buscar, que sería la zona,
zona. Y me falta la posición del sector, que sería lista columnas punto index y el elemento que sería el sector de acá. Entonces, teniendo eso en mente, ahora yo puedo agregar directamente el valor en la matriz, teniendo la post zona que sería mi X y mi post sector que sería mi Y. Y eso va a ser igual a habitantes. Entonces, si yo lo ejecuto ahora, me voy a mi MX, aquí está. En la posición B2, ABC, aquí está el AB. En la posición 2, 0, 1, aquí estaría el 30. Aquí lo estoy agregando. Este 30 lo estoy agregando acá. Y como normalmente son muchas líneas, en vez de ponerle el igual, yo le pondría un más. Porque voy a estar leyendo todas las líneas y puede que en algún momento se repitan esto. Entonces, la idea es esa. Ponerle un más igual, tanto. Entonces, volviendo. Ahora, otro método importante sería el tema de la burbuja. ¿Por qué? Porque en algún momento nos van a pedir en algún ejercicio ordenar de mayor a menor una lista. ¿Ya? ¿Y qué lista concretamente? No nos van a hacer ordenar la lista de las zonas, o sea, la lista X y la lista Y, no nos van a hacer ordenar eso. Los que nos van a hacer ordenar es lo siguiente. Algo de curioso que tienen las matrices con las que se puede jugar esto es que cada fila yo le puedo añadir una lista más acá a la derecha. Y esta lista va a ser la suma de sus elementos. Es decir, imagínense aquí yo tengo un 2, un 1, un 0 y un 3. Lo que me haría esta lista, que la vamos a llamar suma filas, suma F, ya que va a tener el mismo tamaño que la lista de las zonas. Es decir, esta lista y esta lista son listas paralelas, ¿ya? Tengamos muy en cuenta eso. Entonces, lo que me va a hacer esto, yo primero voy a recorrer mi fila entera y voy a sumar sus valores, y esos valores yo los voy a almacenar acá, en esta posición, la 0, 1, 2, 3. Lo voy a posicionar en la posición 0. Entonces, voy a poner 0, 1, 2, 3. Entonces, 2 más 1, 3, más 0, 3, más 3, 6. Entonces mi suma aquí va a ser 6. Me imagino que tengo un puro 0 después para agilizar esto. 1, 2, ya. Entonces, lo que voy a decir yo, esto es 0 por si acaso. Ya. Ahora me posiciono en la segunda fila, que es la del B. 1 más puro 0 es 1. Aquí no hay nada, aquí hay ceros. Y aquí hay un 2 nomás. Entonces, esta lista, llamada suma filas, voy a poder obtener la suma de todos sus elementos por la zona. En este contexto se llaman zonas. Pero imagínense que la lista X, o sea, mi X son ciudades. Y lo que estoy ingresando aquí en la matriz son los habitantes. Entonces, yo voy a decir, no sé, pues, la primera ciudad es La Serena. En La Serena, ¿cuántos habitantes hay por sector? Voy a tener que sumarlos todos y voy a decir, en La Serena hay 6 habitantes. En este caso y en este contexto, estoy diciendo de que en la zona A hay 6 habitantes. Imagínense. Porque estoy sumando todos sus valores. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Y lo mismo pueden hacer exactamente lo mismo, pero con la lista de abajo. Es decir, una lista paralela a la de los sectores. Entonces aquí yo voy a decir,
yo quiero sumar esta lista de acá abajo, se va a llamar suma columnas, ¿ya? Suma col le voy a poner, ¿ya? Entonces, en vez de ir recorriendo de izquierda a derecha, es decir, por fila, yo voy a recorrer por columna. Entonces voy a sumar todos los elementos del sector 1. Es decir, 2 más 1, 3. Y más 0 más 0, ya queda 3. 1 más puro 0 es 1. 0 más 2 es 2. Y aquí hay un 3. Entonces aquí, cuando me pregunta el ejercicio, digamos, ¿cuántos habitantes hay por zona? Ya, entonces yo sé que me están hablando de esta lista de acá abajo, que va a ser la suma de los sectores. Del 1, del 2, del 3 y del 4. Y voy a tenerlo aquí. Entonces en el sector 1 hay 3 personas. En el sector 3 hay 2 personas. En el 4 hay 3. Y en el 2 hay 1. Entonces lo que nos van a pedir a nosotros en el método burbuja va a ser ordenar esto de mayor a menor. O menor a mayor. ¿Ya? En este caso yo lo estoy ordenando. Yo lo estoy ordenando de mayor a menor. Esto me lo está indicando. Entonces yo digo, voy a ordenar esto con el método burbuja y los voy a intercambiar. Recuerden que dentro de los parámetros de la burbuja, aquí uno pone las listas que van a intercambiar. ¿Qué tipo de listas van aquí? Las listas paralelas y la lista a la cual yo va a ser la principal que voy a ordenar. Es decir, mi lista 1, en este caso, que estoy buscando por zonas, yo voy a decir que me ordene esta lista de sumas filas. Yo quiero ordenar esta. Entonces, esa suma fila la pongo acá. Suma fila. Cuando yo llame al subprograma, yo voy a decirle ya suma fila. El primer parámetro que yo le voy a pasar va a ser de suma fila. Y la lista 2, ¿cuál va a ser? Su lista paralela, el de las zonas. Y de paso, como estas dos están estrictamente relacionadas, también tengo que ordenar la lista de los sectores. Y una vez teniendo eso, porque ya ordené todas sus listas paralelas, también tendría que sumar la suma de columna. O sea, intercambiar esa también. Suma col. Entonces, teniendo eso, ya tengo agregado, aquí son 4 listas incluso. Lista 4. Aquí agregamos la cuarta. Entonces, ¿qué tengo que meter en el burbuja? La primera lista es la que yo voy a recorrer para ordenar. En este caso, ¿cuál estamos ordenando? La suma fila. Entonces esa es la que pongo acá primero. Y todas las demás van a ser solo para intercambiar. Ya, teniendo claro eso, lo que nos falta ahora es saber cómo obtener esa suma. Cómo ir recorriendo esto. Y es súper sencillo, lo pueden incluso ingresar en una función. Primero, para sumar las filas, tenemos que tener primero la matriz y las listas correspondientes. Es decir, la lista de las filas y la lista de las columnas. ¿Ya? Entonces aquí decimos ya, la suma filas va a ser un componente vacío. Y esto es súper sencillo. Aquí nosotros nos tenemos que preguntar ya, ¿qué estamos sumando? Las filas. Entonces, la primera cosa que vamos a recorrer van a ser las filas. Entonces sería for fila in range la lista de las filas. Aquí ponemos la suma igual a 0 porque la suma se va a ir reseteando por cada vez que cambiemos de fila. Recorremos las columnas, for columna in range len lista columna. Siempre ir de la par. Col, lista col, fila, lista fila. ¿Ya? Aquí sumamos. Esta suma va a ser más igual a lo que hay dentro de esa posición en la matriz. Y luego, ya obteniendo la suma,
aquí me salgo de ese ciclo de las columnas y hago un append. Hago esa suma que calculé aquí, toda la suma que se hizo, es decir, 2, 1, 0, 3, ese 6 lo voy a añadir recién a la lista. Ese 6 está flotando. Ese 6 está flotando y lo que yo estoy haciendo es agregarlo a la lista de sumas filas. Y luego cuando ya haga todo eso con todas las filas, yo recién voy a retornar la lista. Y ahí yo podría obtener mi suma filas, mi lista suma filas. ¿Y qué es lo que pasa cuando queremos sumar las columnas? Es exactamente lo mismo, solo que el primer for que vamos a recorrer ya no va a ser el de las filas, va a ser el de las columnas. Entonces, for columna in range len lista de las columnas, en mi caso lista 2, la suma y ponemos for fila in range len lista fila y aquí hacemos la suma. Si se fijan es exactamente lo mismo, lo único que cambio son la posición de los for. Si quiero sumar la fila, recorro primero la fila. Si quiero sumar la columna, recorro primero la columna. ¿Y qué pongo acá en el MX? Lo mismo, fila, columna. No se pone call y fila, porque no funciona así. Van a poner cosas malas. En sí es fila, columna. Es siempre lo mismo, lo único que cambia es la posición de estos for. Suma fila, recorro la fila. Suma columna, recorro columna. ¿Y qué lista voy a recorrer? La lista de las columnas. Y le pongo aquí el return suma columnas. Y eso sería todo. Y luego aquí este def agregar. Este la verdad es que nos sirve muchísimo. Aquí yo lo único que estoy preguntando es si el elemento no está en la lista, pues lo agrego. Agrego el elemento. Eso nos va a servir para ir poniendo los A, B, C, D, el 1, 2, 3, 4 en una lectura de archivo. ¿Ya? Y eso sería con el tema de las listas y los códigos que vamos a usar a lo largo de todo el ejercicio.